Hay una esencia de $235 guardada detrás de un mostrador de vidrio en Sephora. La vendedora te la va a acercar con las dos manos, como si fuera una reliquia sagrada, y te va a decir que contiene un ingrediente que solo existe en ese frasco. Ese ingrediente tiene nombre propio, pitera, y sí, suena a magia. Suena a que alguien en un laboratorio japonés descubrió el secreto de la piel perfecta y lo embotelló exclusivamente para ti. Pero lo que nadie en ese mostrador te va a contar es lo que yo descubrí después de meses investigando etiquetas, patentes y cadenas de suministro. Hola, soy Luna, y hoy voy a mostrarte cómo 5 marcas de K-Beauty te están cobrando hasta 10 veces más por ingredientes que puedes encontrar en productos de menos de $20. Y al final de este video, te voy a dar 5 alternativas que los propios dermatólogos usan, pero que ninguna influencer de belleza menciona porque no les pagan por hablar de ellas. Empecemos por el caso más revelador de toda la industria coreana del skincare, SK2 y su famosa esencia Facial Treatment Essence. El precio: $235 por 230 mililitros. El ingrediente estrella, pitera. SK2 construyó toda su identidad de marca alrededor de esta palabra, pitera. La cuentan como un descubrimiento casi accidental, como si un científico de Procter & Gamble visitara una destilería de sake en Japón en los años 80 y notara que las manos de los fabricantes de sake eran extraordinariamente suaves a pesar de su edad. A partir de ese momento, años de investigación, décadas de refinamiento, una patente registrada y por fin el lanzamiento de la esencia más vendida de la historia del skincare de lujo asiático. Eso es lo que SK2 quiere que recuerdes cuando abres el frasco. Pero aquí está lo que nunca aparece en la publicidad. Pitera es simplemente un nombre de marca registrada para un ingrediente que ya existe en el mundo del skincare con otro nombre, Galactomyces ferment filtrate. Es una levadura fermentada, la misma que se produce durante la fabricación de sake, vino y cerveza. Y ese ingrediente, ese Galactomyces ferment filtrate, se puede comprar a granel en proveedores industriales por alrededor de $30 a $50 el kilogramo. Lo que SK2 hizo fue registrar su propia cepa específica bajo el nombre pitera y construir una historia de origen que justificara un precio de lujo. El resultado: una esencia que tiene como primer ingrediente Galactomyces ferment filtrate al 90% de concentración y que cuesta $235. Ahora abre la etiqueta de la Co-SRX Galactomyces 95 Tone Balancing Essence. Primer ingrediente: Galactomyces ferment filtrate al 95% de concentración, incluso más alto que SK2. Y además contiene niacinamida, ácido hialurónico sódico, alantoína y adenosina, todos ingredientes con evidencia clínica para aclarar la tez, reducir manchas y mejorar la textura. El precio de la Co-SRX, $20. Mismo ingrediente activo, mayor concentración, formulación más completa y una diferencia de precio de $215. Yo usé la esencia de SK2 durante 8 meses. Era lo único que no me atrevía a cambiar. Hasta que un fin de semana se me acabó y empecé a usar la Co-SRX que tenía guardada como respaldo. Pasaron 3 semanas. Mi piel no notó la diferencia. Yo sí noté los $215 que me quedaron en la cuenta. Segundo ingrediente. Vamos a hablar de la marca que más perfectamente encarna la trampa del lujo cultural en el K-Beauty, Sulwhasoo. Esta marca pertenece a Amore Pacific, el conglomerado coreano más grande de la industria cosmética. Sulwhasoo se posiciona alrededor del concepto de hanbang, que es la medicina herbal tradicional coreana. Ginseng fermentado de 500 horas,
Complejos botánicos de 5 hierbas milenarias. Tecnología Home Activator. El precio del First Care Activating Serum, entre 80 y $110, dependiendo del tamaño. La lista de ingredientes del producto, sin embargo, tiene algo muy revelador. El primer ingrediente activo real que encuentras en la etiqueta, el que está en posición de mayor concentración entre los activos funcionales, es adenosina. La adenosina es un nucleósido que actúa como señalizador celular y que tiene efectos antiinflamatorios y de soporte para la producción de colágeno. Es un ingrediente excelente. Pero también es un ingrediente que cuesta aproximadamente $2 el gramo a escala industrial y que está presente en decenas de productos de bajo precio en el mercado coreano. El resto de la formulación incluye betaína, butilenoglicol, extractos herbales a concentraciones no divulgadas y fragancias registradas como parfum. Los extractos de ginseng fermentado de Sulwhasoo no tienen concentraciones publicadas. No existen ensayos clínicos independientes y revisados por pares que hayan medido la eficacia específica de su complejo Home frente a un comparador. Lo que sí existe es una narrativa de 500 horas de fermentación y una botella muy bonita que justifica $100. Y aquí está la alternativa que nadie menciona en las revistas de belleza, la Time Revolution First Treatment Essence. Contiene Saccharomyces ferment filtrate, que es funcionalmente equivalente al galactomyces de SK2 y al ginseng fermentado de Sulwhasoo en términos de mecanismo de acción sobre la piel. Precio: $25. Ahora entre 50 y $85 por cada frasco sin sacrificar el ingrediente activo real. Pasemos al tercer caso y aquí quiero que prestes atención porque esto tiene que ver con un ingrediente que probablemente ya está en tu rutina sin que lo sepas. Mucina de caracol. El CoSRX Advanced Snail 96 Motion Power Essence se ha convertido en uno de los productos coreanos más vendidos del mundo. 1 millón de botellas vendidas cada mes según datos de la propia marca. La mucina de caracol, o Snail Secretion Filtrate, contiene glicoproteínas, ácido hialurónico, alantoína y factores de crecimiento epidérmico natural. Estudios publicados en revistas de dermatología han confirmado que la mucina de caracol mejora la hidratación del estrato córneo, reduce la respuesta inflamatoria y acelera la reparación de la barrera cutánea después de daños menores. La CoSRX tiene ese ingrediente al 96% de concentración. Precio: $21. Ahora mira lo que pasa en el sector de lujo. Hay marcas de skincare premium que incluyen mucina de caracol en fórmulas mezcladas con péptidos y activos anti-envejecimiento y las venden entre $120 y $200. La mucina de caracol sigue siendo la misma. Los proveedores industriales de mucina de caracol para cosméticos están principalmente en Corea del Sur y Chile. Son los mismos proveedores. La materia prima no cambia cuando cruza la frontera hacia un frasco de lujo. Lo que cambia es el costo del packaging, el margen del retailer y el presupuesto de marketing, que en algunas marcas premium representa hasta el 70% del precio final que tú pagas. Cuarto ingrediente: extracto de heartleaf o Houtunia cordata. Este es el ingrediente que Anhwa convirtió en su identidad de marca y que en 2023 y 2024 generó una de las mayores viralizaciones en la historia del K-Beauty en TikTok. El Heartleaf 77% Soothing Toner de Anhwa contiene, como su nombre indica, 77% de extracto de Houtunia cordata. Este compuesto botánico tiene propiedades antiinflamatorias documentadas. Su mecanismo actúa inhibiendo la liberación de citoquinas proinflamatorias, lo cual lo hace especialmente útil para piel sensible, con tendencia al enrojecimiento y con brotes de acné inflamatorio. Precio del tónico de Anhwa:
$15. Existen marcas de skincare llamadas Clean Beauty o Botanical Luxury que venden productos con extractos de hierbas antiinflamatorias a concentraciones que no divulgan. En frascos de vidrio grueso con pipeta de latón dorado y materiales de packaging que cuestan más que el ingrediente activo, por precios entre $80 y $150. La diferencia química entre el 77% de extracto de heartleaf de annua a $15 y el botánico antiinflamatorio sin porcentaje declarado a $120. No puedes medirla porque una marca te dice exactamente lo que hay en la botella y la otra confía en que el frasco bonito haga el trabajo. Siempre confía en la transparencia de concentraciones. Quinta comparación, y esta es la que más me sorprendió cuando empecé esta investigación. Propóleo. El Beauty of Joseon Glow Serum contiene 60% de extracto de propóleo y 2% de niacinamida. El propóleo es una sustancia resinosa producida por las abejas que tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes, ampliamente documentadas en literatura científica. La niacinamida o vitamina B3 al 2% actúa regulando la producción de sebo, reduciendo la hiperpigmentación y reforzando la función barrera. Juntos forman una de las combinaciones de ingredientes con mejor relación, eficacia y precio que he encontrado en el mercado. El Beauty of Joseon Glow Serum cuesta $17. Ahora mira lo que hace su hojazo con el propóleo. Su Concentrated Ginseng Renewing Cream contiene propóleo entre sus activos botánicos a concentraciones no divulgadas, en una formulación que además incluye ginseng fermentado y complejos herbales propietarios. Precio: entre $80 y $120 dependiendo del tamaño. La diferencia que te están vendiendo no es química, es narrativa. La historia de la dinastía Joseon. Los envases lacados, la sensación de exclusividad. El propóleo en el frasco de $17 llega al 70% del INSI. El propóleo en el frasco de $100 viene después del ginseng, de los péptidos sin concentración declarada y de varios rellenos de formulación. No hay ensayos clínicos publicados que comparen ambas formulaciones. Solo hay una diferencia de $83 y una historia de Corea antigua. Aquí está el patrón que se repite en los 5 casos. En la industria del K-beauty de lujo, el precio de un producto rara vez refleja la concentración o la calidad del ingrediente activo. Refleja el costo de la narrativa que lo rodea. Galactomyces es galactomyces tengas $20 o 235. La mucina de caracol al 96% es más concentrada en el frasco de $21 que en cualquier serum premium que la diluya en una mezcla de péptidos. El heartleaf al 77% con concentración declarada vale más que cualquier botánico sin porcentaje publicado, independientemente del precio. Y el propóleo al 60% en el frasco de $17 es clínicamente más transparente que la misma resina de abeja escondida en el 10º lugar de una lista de ingredientes de lujo. Aquí tienes las 5 joyas ocultas del K-Beauty real, las que dermatólogos y formuladores usan, pero que el marketing de lujo no quiere que descubras. Primera, COSRX. Galactomyces 95 Tone Balancing Essence, $20, 95% de concentración activa, más completa que la esencia que cuesta 11 veces más. Segunda, Misha Time Revolution First Treatment Essence, $25. Levadura fermentada a alta concentración, alternativa directa al serum de sul-hasu. Tercera, Kosher Hex Advanced Snail 96, Mucin Power Essence, $21. 90Y6% de mucina de caracol com respaldo clínico publicado. Quarta, Annua Heartleaf 77% Soothing Toner, $15. Concentración declarada, antiinflamatorio botánico con mecanismo de acción comprobado. Quinta,
Beauty of Josie Glow Serum, $17, 60% de propóleo, más 2% de niacinamida, transparencia total en etiqueta. La próxima vez que estés frente a un mostrador de Sephora y una vendedora te acerque ese frasco de SK2 con las dos manos, ya sabes exactamente qué pregunta hacerle. ¿Cuál es la concentración del Galactomyces ferment filtrate? Porque si hay algo que el K-Beauty de lujo nunca quiere que aprendas a preguntar, es eso. Suscríbete a Beauty Obsession para más videos donde el ingrediente habla más fuerte que la caja. Nos vemos en el siguiente.